Lunes 3 de mayo de 2021, soy Paloma Barreto y comenzamos JN Noticias con nuestros principales titulares. Estados Unidos elogia al Perú y considera que elecciones en nuestro país son un modelo de democracia en Sudamérica. Jurado Nacional de Elecciones exhortó a candidatos a debatir y dar a conocer sus propuestas con miras a la segunda vuelta. OMPE informa que franja electoral para candidaturas de Pedro Castillo y Keiko Fujimori empezará el 25 de mayo. Amigos, rápidamente vamos con el desarrollo de nuestra información. La Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones en el marco de la campaña Elige una Cultura de Paz ha elaborado el siguiente video sobre la importancia de cultivar el respeto y la tolerancia con miras a la segunda vuelta electoral. En una democracia, todos y todas tenemos derecho a un trato igualitario, por encima de nuestras diferencias económicas, físicas, culturales o de otra índole. Tenemos derecho a escuchar y ser escuchados con respeto, porque somos parte de un país que reconoce y valora su diversidad. En una democracia, las discrepancias son necesarias y se respetan. Son una oportunidad para identificar puntos de encuentro y crear consensos para construir un Perú mejor. En estas elecciones generales 2021, segunda vuelta electoral, elige una cultura de paz. Jurado Nacional de Elecciones, desde 1931, por la gobernabilidad y la democracia. Y la Oficina Nacional de Procesos Electorales se informó sobre la importancia del uso de las redes sociales para la educación electoral durante la primera vuelta. Veamos. La pandemia por la COVID-19 ha incrementado el uso de la tecnología. Por ello, buena parte de la campaña electoral por las elecciones generales 2021 se realizó en el ámbito digital. Mediante sus redes sociales, la OMPE impulsó a los ciudadanos a acudir a votar en los horarios sugeridos e informó continuamente sobre la estricta aplicación de los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19. Para llegar a nuevas audiencias, el organismo electoral implementó diversas plataformas de audio y abrió su cuenta oficial en TikTok. De otro lado, la OMPE ha sido víctima de varias noticias falsas y estas han sido desmentidas por su equipo de redes sociales, actuando en conjunto con fact-checkers como AFP Factual, Verificador La República y Ojo Público. La campaña electoral peruana no se salva de todo este surgimiento de desinformaciones en redes sociales, ¿no? Las últimas semanas, antes de la primera vuelta del 11 de abril, realmente florecieron mucho lo que son encuestas apócrifas. Las encuestas falsas nos ha resultado bastante particular por la cantidad que surgieron y por la variedad, porque unas le daban favoritismo a un candidato, otros le daban a otro, o sea, era como muy, muy variado. Otro caso fue un contenido sobre el horario de votación, que lo que hacía era buscar confundir al votante. Entonces, en aquel caso, la OMPE había comunicado correctamente sobre el tema del voto escalonado, que se en ciertas franjas horarias, y de que se trataba de una sugerencia. Sin embargo, lo que comenzó a circular ahí era un contenido que lo que hacía era tomar una parte de esa información y decía que se debía asistir al horario asignado, si no se corría riesgo de tener que pagar una multa luego, ser sancionado. En esta segunda vuelta electoral, la OMPE continuará alerta para brindar información clara y oportuna mediante sus cuentas oficiales. Y en la siguiente nota, conozca los plazos que debe seguir si desea realizar trámites de DNI con miras a la segunda vuelta electoral.
RENIEC ha adelantado que dichos trámites presenciales serán hasta el 12 de mayo. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil estableció los plazos para que la ciudadanía tramite el duplicado y la renovación del DNI a fin de asegurar que cuente con este documento antes de la segunda vuelta. Hasta el 12 de mayo se podrán realizar trámites presenciales de duplicado de DNI en Lima y provincias. Asimismo, el trámite virtual de duplicado vía web se podrá realizar hasta el 25 de mayo en provincias y 30 de mayo en Lima y Callao. Quienes realicen su trámite luego de estos días tendrán su DNI después de la segunda vuelta. RENIEC priorizará la atención de trámites de duplicado del DNI toda vez que amplió su vigencia hasta el 30 de junio y no es necesario renovar. Sin embargo, si algún ciudadano tiene el DNI caduco y lo extravió, podrá renovarlo hasta el 5 de mayo en provincias y hasta el 10 de mayo en Lima y Callao. Asimismo, a partir del 3 de mayo se reanudará la atención a través de citas con un 25% de aforo en las agencias del RENIEC de las zonas de nivel de riesgo extremo. En las zonas de riesgo alto y muy alto, la atención se realizará con un aforo del 30%. La institución exhortó a los usuarios a cumplir con los protocolos de bioseguridad, usar doble mascarilla y protector facial, mantener el distanciamiento social y ser puntuales en sus citas. También recomendó continuar realizando sus trámites virtuales a través de la página web institucional y la aplicación DNI Biofacial. Si requirieran de asesoramiento, se puede llamar a la agencia digital del RENIEC de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Bien amigos, y les contamos que el voto escalonado se mantendrá este 6 de junio, así lo indicó la Oficina Nacional de Procesos Electorales, siendo el horario de 2 a 4 establecido para las personas vulnerables. La Oficina Nacional de Procesos Electorales indicó que el voto escalonado para la segunda vuelta presidencial se estableció para garantizar una jornada electoral segura e irá de la siguiente forma. La ampliación del horario de 7 de la mañana a 7 de la noche se mantiene para evitar aglomeraciones y la propagación de la COVID-19. El horario reservado para mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad y riesgo será de 2 a 4 de la tarde. Este sería el principal cambio tras experiencias de la realización de la primera vuelta. Y el horario en general será según el último dígito de su DNI, es decir, los que terminen en 1 acudirán de 7 a 8 de la mañana, en 2 de 8 a 9, en 3 de 9 a 10 de la mañana, en 4 de 10 a 11, en 5 de 11 al mediodía, en 6 del mediodía a 1 de la tarde, en 7 de 1 de la tarde a 2 p.m., de 2 a 4 personas vulnerables, en 8 de 4 a 5 p.m., en 9 de 5 a 6 y finalmente en 0 de 6 a 7 de la noche. Asimismo, la OMPE recordó que si resultó sorteado como miembro de mesa en primera vuelta, debe ejercer nuevamente el cargo este 6 de junio. Sobre los protocolos de bioseguridad se seguirá cumpliendo con los 7 establecidos para evitar contagios en la jornada electoral, exhortando a la ciudadanía a respetar lo dispuesto. Cabe resaltar que en esta ocasión elegiremos solo al presidente y vicepresidentes para que gobiernen el próximo quinquenio. Bien, también la OMPE destacó el papel y la visión que han tenido los observadores internacionales en el marco de este proceso electoral desarrollado en nuestro país. Las elecciones generales 2021 concitaron la atención de los organismos internacionales, motivo por el cual llegaron a nuestro país misiones de observadores electorales que presenciaron el desarrollo de la jornada electoral. El jefe de la OMPE, Piero Corvetto, sostuvo diversas reuniones con los representantes de las misiones de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos, en las que evaluaron cómo se desarrollaron los comicios. Donde resaltamos el trabajo hecho por la OMPE, en el sentido que se han podido superar una serie de desafíos en un escenario inédito para Perú, pero también para el mundo, en un escenario de pandemia, felicitando a la OMPE por su trabajo y obviamente comprometidos con una próxima vuelta.
Luego de ello, los observadores internacionales de la OEA elaboraron un informe preliminar en el que reconocen los esfuerzos de la OMPE por generar un ambiente seguro para los votantes mediante un trabajo conjunto con las autoridades sanitarias del país y la anticipación con la que se inició el desarrollo de las medidas de prevención. Bien, y en esa misma línea, Estados Unidos elogió a Perú, enfatizando que las elecciones celebradas en nuestro país son un modelo de democracia en Sudamérica. Además, un socio importante en el avance de la seguridad y la prosperidad en la región. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, calificó los comicios del 11 de abril como un modelo de democracia en la región. Así lo sostuvo durante una reunión que mantuvo con el canciller Alan Wagner. Además, enfatizó que Perú es un socio importante en el avance de la seguridad y la prosperidad en América del Sur. Por otro lado, ambos funcionarios coincidieron en la importancia de colaborar para restaurar la democracia y la estabilidad económica en Venezuela. Así también atender las necesidades humanitarias de los refugiados y migrantes venezolanos en Perú y en todo el hemisferio. Perú es ahora el segundo país después de Colombia en acoger la mayor cantidad de venezolanos, que superan por poco el 1.000.000 de personas. Durante la conversación, Blinken manifestó igualmente su apoyo a los esfuerzos del gobierno del presidente transitorio Francisco Sagasti para afrontar la crisis sanitaria de la COVID-19, que ha causado más de 61.000 muertes en nuestro país. Por su parte, la Central de Operaciones del Proceso Electoral indicó que de las más de 34.000 actas observadas durante la primera vuelta electoral, los jurados electorales especiales han resuelto el 65% de las mismas. La Central de Operaciones del Proceso Electoral reportó que en las elecciones generales se registraron 34.306 actas observadas y, según el tipo de elección, en el caso de la presidencial, se presentaron 4.036 actas, en la congresal 17.026 y para Parlamento andino 13.244. Del total de actas observadas en todos los tipos de elección, su estado actual es que están registradas el 8%, en trámite casi el 20%, pasó a audiencia 1 y con pronunciamiento el 5%, y en estado de resuelto más del 65% de actas. Cabe destacar que en el tipo de elección presidencial están resueltos casi el 100% de actas. Sobre el ranking de jurados electorales especiales, con mayor cantidad de actas observadas, lidera el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 con 521 en el ámbito presidencial, 972 congresales y 878 del Parlamento andino. En segundo lugar está el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3 con 193 presidenciales, 874 congresal y 637 del Parlamento andino. Respecto al ranking de los jurados electorales especiales con actas observadas y en estado de resuelto, 31 jurados electorales especiales se encuentran ya al 100% con resolución, teniendo un total de 22.384 actas resueltas hasta el momento a nivel nacional, es decir, más del 65%. De acuerdo a COPE, también se registran actas congresales que se encuentran en apelación. De ellas se identifican 14 en trámite, 2 con pronunciamiento y 8 resueltos, sumando 24. Así también existieron actas sinistradas o extraviadas, siendo un total de 13, siendo 10 de Lima Centro 1. Por otro lado, les contamos que la OMPE informó que 5 organizaciones políticas no presentaron informes de gastos de campaña, como lo establece la Ley de Organizaciones Políticas. La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que 16 organizaciones políticas cumplieron con la primera rendición de información financiera de campaña durante las elecciones. De este grupo, 13 partidos entregaron sus informes financieros dentro del plazo establecido y 3 fuera del mismo. Las que presentaron su primera información financiera de campaña son Alianza para el Progreso, Avanza País, Frente Amplio, Frente Popular Agrícola, FIA del Perú, Fuerza Popular, Somos Perú, Partido Morado, Partido Nacionalista, Contigo, Partido Popular Cristiano, Podemos Perú, Unión por el Perú, Victoria Nacional, Juntos por el Perú, Perú Libre y Democracia Directa. Las organizaciones políticas que no lo han hecho son Acción Popular,
Partido Aprista, Perú Patria Segura, Renacimiento Unido Nacional y Renovación Popular pasado el 11 de abril. Y 5 no lo han hecho hasta el momento. De acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas, la no presentación de los informes sobre los aportes e ingresos recibidos, así como los gastos efectuados durante la campaña en el plazo establecido por la OMPE, constituye una infracción muy grave, sancionable con una multa no menor de 31 ni mayor de 100 unidades impositivas tributarias y la pérdida del financiamiento público directo. La fecha límite de la primera entrega de la presentación de la información financiera de campaña electoral fue el viernes 19 de marzo de 2021 y comprendió el periodo que fue del 9 de julio del 2020 al 12 de marzo de 2021. La segunda entrega, según el artículo 103 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, será en un plazo no mayor a 15 días de concluido el proceso electoral con la publicación en el Diario Oficial El Peruano de la resolución que dispone su conclusión. Amigos, en la entrevista electoral de hoy vamos a hablar sobre la campaña Elige una cultura de paz en las elecciones generales 2021, precisamente en esta segunda vuelta en la que nos encontramos. Hoy vamos a conversar con la jefa de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, la doctora Julie Romero. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Paloma. ¿Qué tal? Muchas gracias, doctora, por acompañarnos aquí en JNE Noticias. Nosotros sabemos que el Jurado Nacional de Elecciones realiza esta campaña Elige una cultura de paz ya hace varios años atrás. Para los que no la conocen todavía, cuéntenos de qué se trata. Bueno, la campaña Elige una cultura de paz es un esfuerzo desde la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones que a través de su componente de prevención de conflictos electorales busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de cultivar valores democráticos como el respeto, la tolerancia y el diálogo, con el objeto de rechazar todo tipo de violencia que se pueda presentar, sobre todo durante el desarrollo de los procesos electorales. Bien, doctora, sabemos que se difundirán de 3 a 4 videos aproximadamente. ¿De qué tratan estos? ¿Cuál es su contenido? Sí, efectivamente, Paloma, se están elaborando 4 videos, fundamentalmente sobre protocolos sanitarios en las actividades proselitistas de partidos políticos durante la campaña electoral, la tolerancia y el respeto para alcanzar los consensos, así como el diálogo reflexivo y respetuoso. El 4º video y todavía se encuentra en construcción. Perfecto. Doctora, respecto a las lenguas en que se traducirán estos spots, estos videos, es importante señalar que tenemos un país diverso, culturalmente hablando, y es necesario que el contenido llegue a diversas partes del país. Correcto, Paloma, justamente como lo señalas, tenemos un país pluricultural, multiétnico. Entonces, la Central de Operaciones está elaborando este material gráfico y audiovisual, no solo en idioma castellano, sino también en 6 lenguas originarias: quechua, aymara, aguajún, chipibo-conigüe, axánica y huampis. Bien, doctora, ¿en qué consistirá el video sobre trato igualitario en el marco de esta segunda vuelta? Bueno, en una democracia todos y todas tenemos derecho a un trato igualitario, por encima de nuestras diferencias económicas, físicas, culturales o de otra índole. A través de este video lo que buscamos es que todos tomemos conciencia de que tenemos derecho a escuchar y también a ser escuchados con respeto, porque somos parte de un país que reconoce y valora su diversidad. En una democracia las discrepancias son necesarias, sí, y se deben respetar, porque también son una oportunidad para identificar puntos de encuentro y crear consensos para construir un Perú mejor. Efectivamente, doctora. También es importante hacer llegar este contenido a través de diversas plataformas a la juventud y en este caso una red social muy utilizada por ellos es el TikTok. Ustedes están elaborando videos también para esa red social.
Sí, es correcto. Este producto será visual y similar al que se difunde en esta red social, ¿no? Con el propósito de que nuestro público objetivo es el juvenil. Este video está basado en valores de la democracia como el respeto, tolerancia y diálogo. Excelente, doctora. ¿Habrá regiones donde se tendrá mayor incidencia para que llegue este contenido? Bueno, sí, en base a la información que tenemos aquí en la Central de Operaciones, se realizará mayor incidencia en las regiones de La Libertad, Ancash, Apurímac, Loreto y Puno. Perfecto. Doctora, ¿algo más que le gustaría añadir antes de culminar con la entrevista? Claro que sí. Elige una cultura de paz quiere contribuir al fortalecimiento de nuestra democracia y en el logro de una convivencia pacífica donde se respete cada uno de los integrantes de nuestra sociedad. Este es el mensaje final que quisiera hacer llegar a todos nuestros ciudadanos. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. ¿Qué le parece si vamos a ver ahora este primer video de la campaña Elige una cultura de paz? Adelante. En estas elecciones generales 2021, los partidos políticos tienen un compromiso con la democracia y la salud de todos y todas. El Ministerio de Salud ha elaborado el protocolo sanitario para reducir el riesgo de transmisión del COVID-19 durante la campaña electoral. Para proteger nuestra salud, los partidos políticos deben evitar la concentración o aglomeración de personas durante las actividades proselitistas. Deben priorizar el uso de plataformas virtuales y herramientas digitales para transmitir sus mensajes. En caso realicen reuniones presenciales, los partidos políticos deben dar prioridad a los espacios abiertos y verificar el cumplimiento de las medidas de prevención y control del COVID-19, como el lavado de manos, el control de la temperatura, el uso de mascarilla y el distanciamiento físico entre las personas. Los candidatos o representantes de los partidos políticos deben usar mascarillas durante todo el evento, incluso durante sus exposiciones o presentaciones. En espacios cerrados, además de la mascarilla, se recomienda el uso del protector facial. El consumo de alimentos y bebidas está prohibido. Importante, en las provincias con riesgo extremo o en las que se hubiera declarado la cuarentena, no se pueden realizar actividades proselitistas presenciales. En estas elecciones generales 2021, protejamos nuestra salud, respetando los protocolos sanitarios. Y defendamos nuestra democracia con diálogo, respeto y tolerancia. Elige una cultura de paz. Jurado Nacional de Elecciones desde 1931 por la gobernabilidad y la democracia. Listo, importante el contenido realmente que se difunde a través de esta campaña Elige una cultura de paz, sobre todo en el respeto de los protocolos de bioseguridad sanitaria en el marco de esta segunda vuelta, sobre todo, doctora, por el difícil momento de la pandemia en el que se encuentra el Perú. Es así, Paloma, es así. Listo, doctora, hasta una próxima oportunidad, cuídese. Igualmente. Amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa y volvemos. Las organizaciones políticas que participarán en la segunda vuelta electoral y el Jurado Nacional de Elecciones no llegaron a un acuerdo para la realización de los debates electorales. A continuación, los detalles. El Jurado Nacional de Elecciones informó que los representantes de las agrupaciones Fuerza Popular y Perú Libre no llegaron a un acuerdo para realizar los debates planeados por el máximo ente electoral. A través de sus redes sociales indicó que a pesar de reunirse en 4 ocasiones con los representantes de Perú Libre y Fuerza Popular, aún no hay nada concreto para organizar el evento donde los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo expondrían sus propuestas.
Asimismo, el JNE manifestó su preocupación y exhortó a los candidatos a debatir para que den a conocer sus propuestas. El JNE manifiesta su preocupación y exhorta a las organizaciones políticas a ponerse de acuerdo lo antes posible para el desarrollo de los debates electorales con la finalidad de que la ciudadanía conozca sus propuestas de cara a la segunda vuelta presidencial, se menciona en un tuit. Y el Centro de Documentación e Información Electoral de la institución cumplió 25 años brindando sus servicios a la ciudadanía y ofreciendo más de 6.000 textos político-electorales. El Centro de Documentación e Información Electoral, que es la biblioteca especializada del Jurado Nacional de Elecciones, cumplió 25 años al servicio de todo el país, contando con más de 6.500 textos sobre temas políticos electorales. El CEDIE fue inaugurado el 2 de mayo de 1996 y su labor cuenta con el auspicio de asesoría especializada de la Misión de Asistencia Técnica Electoral de la OEA. Además, en este contexto busca incorporar nuevas herramientas tecnológicas y de acceso a la información con la implementación del sistema de gestión bibliotecario. Por el aniversario, la responsable del CEDIE destacó la labor que realizan en la biblioteca especializada. Hemos tratado de brindar el mejor servicio posible todos estos años, manteniendo la biblioteca lo más actualizada dentro de los recursos con los que se cuenta, ¿no? Ahora, con el internet, eso también nos está ayudando mucho, ¿no? Porque estamos haciendo búsquedas de materiales gratuitos, en los cuales pensamos también incorporar al catálogo para que el usuario, cuando quiera hacer una búsqueda, pueda contar con estos materiales, ¿no? Y tenga el link donde va a poderse dirigir. Cabe destacar que debido a la pandemia, este servicio está disponible para la ciudadanía de manera virtual, así como la difusión del material y venta de publicaciones especializadas. Las personas interesadas en hacer uso de sus servicios pueden ponerse en contacto con los especialistas a través del correo cedie@jne.gov.pe o al WhatsApp 983-830-309. Y si desean acceder a su catálogo en línea, se debe ingresar al portal institucional www.jne.gov.pe y pulsar el botón CEDIE ubicado en la página principal. Por otro lado, la franja electoral para las candidaturas de Pedro Castillo y Keiko Fujimori empezará el 25 de mayo, así lo señaló la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Dicha publicidad pagada por el Estado se efectuará durante 10 días continuos. La franja electoral, espacio publicitario patrocinado por el Estado a favor de los candidatos para la segunda vuelta de las elecciones generales, comenzará el martes 25 de mayo. La OMPE precisa que esta publicidad será transmitida de forma continua por 10 días, desde las 6 hasta las 23 horas. La franja electoral culminará el 3 de junio, 3 días antes de la jornada de la segunda vuelta, en la que la ciudadanía elegirá al próximo presidente o presidenta del Perú. Se informa que son 248 los medios de comunicación que difundirán la franja electoral, entre ellos señales de radio, televisión y redes sociales de ciertas plataformas digitales. En ese sentido, la OMPE recordó que habilitaron en marzo el portal digital de financiamiento Claridad para que los postores se registren como proveedores. Se recibieron 270, de los cuales se aprobó la solicitud de 248. Tras el análisis de cada caso, mencionaron que 18 de ellos no cumplían con los requisitos y 4 no concluyeron el trámite. La institución pondrá a disposición de los partidos en contienda un módulo dentro del mencionado portal con el catálogo de tiempos y espacios disponibles para la contratación de publicidad en dichos medios. Y la OMPE informó que los miembros de mesa para esta segunda vuelta electoral serán los mismos que en la primera y no será necesario un sorteo previo. 518.928 miembros de mesa, entre titulares y suplentes, que resultaron sorteados para las elecciones generales del 11 de abril, deberán cumplir nuevamente funciones en la segunda elección presidencial a realizarse el 6 de junio próximo.
La OMPE invoca a estos ciudadanos a ejercer su deber cívico y contribuir para consolidar la democracia con la elección del próximo presidente de la República. Los miembros de mesa que cumplieron con ejercer el cargo de inicio a fin de la jornada electoral recibirán una compensación económica de 120 soles y otros 120 soles para la segunda vuelta. Al 100% de actas procesadas, en esta segunda vuelta participan como candidatos Pedro Castillo, del Partido Perú Libre, y Keiko Fujimori, del Partido Fuerza Popular. Uno de ellos será elegido por más de 24 millones de electores para el periodo presidencial 2021-2026. Amigos, es momento de una entrevista. Vamos a hablar sobre la promulgación de la norma que inhabilita de por vida a funcionarios que delinquen durante la emergencia sanitaria. Hoy nos encontramos con el penalista Paul Rivera. Para nosotros es un placer darle la bienvenida aquí a JN Noticias. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Buenos días, agradecido por la invitación para poder conversar más sobre esta nueva modificatoria de los artículos del Código Penal con respecto a la inhabilitación en varias circunstancias. Así es, doctor, coméntenos por favor básicamente qué es lo que dice esta norma que ha sido recientemente publicada en el Diario Oficial del Peruano. Bueno, la modificación de la Ley 31-17-8 exige o ha permitido ahora una serie de modificaciones con respecto a las circunstancias agravantes en varios delitos, específicamente en delitos de corrupción de funcionarios. La novedad que trae esta norma es que ha establecido la inhabilitación perpetua con respecto a varios funcionarios y servidores públicos cuando delinquen, por ejemplo, en delitos de peculado, colusión, malversación, peculado de uso y entre otros. Es una forma en que el Estado trata de poner algunas medidas para tratar de evitar estos tipos de hechos delictivos en los transcursos de la emergencia sanitaria y durante el proceso de calamidad pública. Acá hay que hacer un énfasis. El legislador ha establecido las circunstancias en emergencia sanitaria y en calamidad pública. Sin embargo, hay que hacer precisión que nuestro ordenamiento jurídico constitucional, el artículo 137 de la Constitución, no existe o no señala la existencia de una figura de calamidad pública, solo establece el estado de emergencia, así que el legislador se extendió hacia una figura no existente en el ordenamiento, pero tal vez en un futuro podría darse bajo una modificatoria. ¿Y a qué se refería el legislador precisamente cuando indica calamidad pública? Lo que sucede es que la figura de calamidad pública no existe específicamente en el ordenamiento jurídico peruano. Eso existe, por ejemplo, en otras legislaciones como Chile o España. En lo que se existe dentro del ordenamiento jurídico acá, en Perú, es el estado de emergencia y el estado de sitio. Otras figuras de excepciones en las cuales no se dan. El legislador ha establecido la figura de calamidad pública, ya viene más o menos desde el delito de robo y hurto agravado, y también en el año 2000, si no recuerdo, se ha establecido como una condición agravante en los delitos de especulación, con respecto cuando hubo las situaciones del tráfico de productos, el aumento de precios en el momento de la primera ola. Es ahí donde nace la figura de calamidad pública, que actualmente no está regulada, pero se establece. Si hablamos doctrinariamente, calamidad pública es un estado que va un poco menor al estado de emergencia en varias legislaciones, como por ejemplo Chile y España. Perfecto. Bien, doctor, respecto a estos delitos de colusión, peculado y malversación, si podemos definirlos en un primer momento, ¿qué significa colusión? Bueno, para empezar, la nueva ley que ha salido, que es la modificatoria de varios artículos, establece, por ejemplo, la modificación del artículo 384, que es la colusión simple y el agravada, que consiste, lógicamente, que cualquier persona puede interceder en alguna forma de modalidad de adquisición, en alguna contratación pública. En este sentido, en la colusión simple solamente basta con interceder, y en la colusión agravada cuando hay una defraudación patrimonial con respecto a estas modalidades. ¿Qué sucede? Cuando esta circunstancia se da en un contexto normal, donde no hay una emergencia sanitaria, podría ser sancionada con las penas privativas de libertad establecidas en el Código. Sin embargo, con esta modificatoria, además de la sanción, la inhabilitación del ejercicio de la función pública es lo que se resalta acá, de manera perpetua. Esto quiere decir que las personas que sean sentenciadas con una sentencia consentida o ejecutorias en este extremo ya no podrán volver a acceder a ninguna función ni servicio como funcionario o servidor público en el Estado. Esto es una forma de tratar de sancionar efectivamente algunas circunstancias con nombre propio, como lo que se podría llamar el caso de los vacunagate que había habido en este tiempo, o interceder en los procesos de la adquisición de vacunas, de mascarillas o de cualquier elemento necesario para el Estado en este proceso de estado de emergencia. Bien, en el caso de peculado.
En el caso de peculado, por ejemplo, tenemos el uso de ambulancias, tenemos el uso de materiales quirúrgicos, tenemos el uso de diversas situaciones. En el Perú actualmente no se ha visto aún específicamente, no ha habido denuncias públicas con respecto a eso, pero en otros países, por ejemplo, se han establecido que determinados hospitales o clínicas sean destinados a diversos sectores de la población. Por ejemplo, destinados para jueces, destinados para fiscales, destinados para familiares de grupos políticos, y estas condiciones no podrían darse, porque sería lógicamente un peculado de uso. Por ejemplo, utilizar la ambulancia en un caso de emergencia sanitaria como el que estamos viviendo, pero lógicamente utilizarse fuera del contexto para beneficios personales. Podría darse también ahí, igualmente que en el delito de malversación de fondos. ¿Por qué existen estas circunstancias que se dan? Porque se están viendo lógicamente una condición de aprovecharse de los recursos del Estado. El estado de emergencia ha permitido que se transfiera diversos fondos a los organismos locales y regionales para poder utilizarse en la adquisición de bienes y servicios en trasfondo de tratar de combatir este tema de la pandemia. Y muchas veces estos bienes y servicios, estos recursos del Estado no han sido debidamente utilizados y han sido aprovechados indebidamente. Entonces, esta es una forma de parar y quizás establecer un poco de una política criminal para que los políticos y las autoridades, tanto locales como regionales, puedan evitar incurrir en estos ilícitos. Bien, ¿cuáles son las sanciones que se establecerían en diferentes casos? Hablamos de la inhabilitación de por vida de funcionarios, sin embargo, el Código Penal establece otras sanciones también. Claro que sí, las sanciones que establecen para diversos delitos son la pena privativa de libertad, además de la inhabilitación en el ejercicio de la función pública. Esas son, bueno, lógicamente están los días multas también, pero esas son las sanciones menos gravosas. Las condiciones de una pena privativa de libertad ante funcionarios o servidores públicos que incurren en estos delitos generalmente se dan a razón del delito cometido. La realidad es que aumentar la pena de una persona para un establecimiento penitenciario no soluciona el problema. Es una cuestión de cultura y es una cuestión de educación de las personas quienes son los políticos actuales que lógicamente luego ocupan cargos públicos y bajo esas circunstancias se aprovechan de estas condiciones. Introducir a una persona que ha cometido un delito de peculado y colusión en el penal no soluciona la problemática, porque lógicamente mañana va a haber otro candidato que va a ocasionar lo mismo. Entonces, yo creo que la forma de aumentar el proceso o la cantidad o la forma de establecer la inhabilitación al ejercicio de la función pública es la mejor forma de sanción más que una sanción punitiva del Estado. Y definitivamente en este sentido el Estado sí ha hecho un buen acierto al aumentarse en el extremo de esta pena con respecto a la inhabilitación. Ojo, para establecer una inhabilitación la sentencia debe estar firme y consentida, es decir, debe haber seguido un proceso en el cual se ha determinado efectivamente su responsabilidad y no específicamente solo por una denuncia, sino darle su legítimo derecho a defenderse con un abogado indicado y a lógicamente recabar los medios probatorios a través de un proceso judicial dable y obviamente adecuado al debido procedimiento. Claro, ahora recordemos que la ley no es retroactiva, eso significa que solamente se inhabilitará o tendrán esa sanción aquellas autoridades, funcionarios a partir del momento, del 27 de abril, doctor. Claro, lo que sucede es de que no existe retroactividad, salvo la retroactividad benigna para favor de los sentenciados o de los procesados. En este caso, esta norma de inhabilitación empieza a regir a partir del 27 de abril al día siguiente. O sea, a partir del 28 de abril del 2021, todas las personas que incurran en estos delitos, los mencionados anteriormente, podrían tener la sanción de inhabilitación perpetua. El código muy graciosamente estableció la palabra perpetuo. Podría haber sido permanente o de por vida, pero ha utilizado el término perpetuo para ser un poco más específico. Entonces, los funcionarios o servidores que han incurrido en estos delitos en el transcurso de la emergencia sanitaria desde el 16 de marzo del 2020 no podría aplicarse si es que hubiera una denuncia con respecto a esto, solamente del 28 de abril para adelante. Perfecto, doctor. ¿Qué dice la norma respecto al financiamiento de terrorismo y lavado de activos? La norma, aparte de establecer las sanciones con respecto a la inhabilitación, también lógicamente ha establecido varias circunstancias de inhabilitación con respecto a los delitos de lavado de activos y de terrorismo, que son leyes especiales y han permitido lógicamente que también se incumpla estas situaciones porque faltaba un marco normativo. Es necesario aclarar que cuando se establecían delitos de terrorismo es un poco difícil de probar. Es muy complicado en nuestro país probarlo, pero lógicamente aparte de la sanción punitiva vuelvo a indicar
que las sanciones de inhabilitaciones para criterio personal es necesario y básico, como en este caso. Gracias a esto evitamos que las personas quienes tienen estos dogmas equivocados que pueden traernos lógicamente alguna preocupación en nuestro país, vuelvan a ocupar cargos públicos a través de una sentencia condenatoria, y esto va a evitar. Es una extensión lógicamente la modificatoria en este extremo. Perfecto, doctor. ¿Cuáles son las otras medidas que se podrían o deberían implementar en el país para erradicar la corrupción o luchar contra esta? Cuando hablamos de corrupción es un problema muy grande y es un problema latente actualmente. Definitivamente muchas de las medidas no están destinadas netamente a una política criminal. Cuando hablamos de un código penal o inhabilitaciones o sanciones punitivas para ingresar a un establecimiento penitenciario, es la última sanción a aplicarse cuando ya lógicamente el político o el gobernante ya ha incumplido la norma. Sin embargo, yo soy de la fiel convicción de que debería establecerse algunos requisitos necesarios para poder ocupar estos cargos públicos y lógicamente que no existan ninguna sentencia previa debidamente acreditada. Eso para mí sería un elemento necesario, más que por política criminal en el extremo de un código penal, establecer una normativa para poder regular a las personas quien puedan postular a cargos públicos y ocupar estos cargos públicos. Perfecto, trabajar en materia de prevención en todo caso. Efectivamente. Doctor, ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos. Bien amigos, seguimos en JN Noticias. Es momento de conocer las principales actividades desarrolladas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Adelante. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es lunes 3 de mayo del 2021. Estas son las principales noticias. La ministra Silvana Vargas participó en la ceremonia de conformación del Comité de Transparencia y Acompañamiento a la Municipalidad de Villa María del Triunfo. El comité inició sus actividades con la constatación de la entrega de más de 28 toneladas de alimentos a esa comuna. Apoyar particularmente a las ollas comunes, que son, como ustedes saben, la expresión de la solidaridad espontánea, digamos, de la sociedad civil en este contexto. El día de hoy estamos haciendo efectivo este apoyo aquí en Villa María del Triunfo de la mano del gobierno local para garantizar la atención de esta población. Venimos trabajando en distintos distritos de Lima Metropolitana y el Callao. En ese sentido, los comités de transparencia y acompañamiento, conformados voluntariamente por ciudadanos comprometidos de la sociedad civil, sean de alguna manera nuestros ojos en el territorio, porque estos recursos públicos tienen que llegar de manera oportuna y equitativa a quien más lo requiere. Posteriormente, la ministra Vargas, el director ejecutivo del programa Jaliwarma Freddy Hinojosa y la gerente municipal Eileen Laos participaron en la entrega de víveres a la olla común María de los Ángeles en Tablada del Lurín. En Ayacucho, usuarios del programa Pensión 65 de los distritos de Huamanguilla y Huanta recibieron tarjetas de débito del Banco de la Nación para que cobren sus subvenciones económicas. Por otro lado, en el distrito de Santa Rosa, en la provincia de La Mar, en la institución educativa José Gálvez, la directora ejecutiva del programa Mabel Gálvez supervisó el pago de las subvenciones en la modalidad carritos pagadores a usuarios que viven en los centros poblados de Rinconada, San Agustín y Comumpiari. Pensión 65 ha llegado al corazón del BRAE, en donde estamos acompañando a nuestras usuarias y usuarios a que cobren su subvención económica. Casi 130.000 usuarios de todo el país van a hacer efectivo el cobro de Pensión 65. En Huancavelica, más de 2.000 personas con discapacidad severa y en situación de pobreza reciben del programa Contigo una pensión bimestral de 300 soles. Estas personas viven en 99 distritos de esa región. En Arequipa, en 70 distritos son más de 700 personas con discapacidad severa las que reciben esta pensión. Y en Ica, son más de 900 personas usuarias en 40 distritos quienes reciben la subvención. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Los esperamos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
Amigos, con mucha esperanza y alegría, los adultos mayores recibieron en el norte peruano la vacunación contra la COVID-19. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. En el polideportivo del distrito trujillano de Laredo, adultos mayores de 80 años asistieron muy emocionados a recibir la vacuna anti-COVID. Familiares realizaron desde la noche anterior largas colas para agilizar el proceso de cada pariente. Algunos esperaron su turno en vehículos, otros en motocicletas y hasta en sillas. Los adultos mayores se ubicaron alrededor de este local. Todos respetaron los protocolos de bioseguridad para recibir esta primera dosis de Pfizer. Sin duda hubo mucha emoción. La libertad. Gracias, señores, por toda su voluntad que ustedes tienen para vacunarnos a los viejitos que estamos ya de los 83 años que estoy cumpliendo yo, José Roldán Quesada. Yo estoy contento de ustedes porque ustedes son los médicos quienes nos dan la vacuna. Después de Dios son ustedes, señores. Asimismo, esta señora, a pesar de ser vulnerable, nos confesó que tuvo COVID y pudo luchar con esta dura enfermedad. Sin embargo, perdió a su hija. Que se cuide porque yo he tenido COVID el año pasado y estuve muy grave, pero he perdido a mi hijita, a mi hija he perdido con esta maldita enfermedad porque la gente no colabora, no se cuida, tranquilita, señora, sale a la calle, les importa más las fiestas. No se dan cuenta que tienen alrededor sus familiares. Historias muy tristes, pero que nos dejan como reflexión a no perder la fe. El proceso de vacunación continuará este jueves desde las 9 de la mañana. En sí está programada para 2 días, que son el día de hoy 28 de abril y mañana el día 29. El día 30 también nosotros tenemos programado conjuntamente con el Ministerio de Salud abarcar a la población que a lo mejor el día de hoy no puede venir por ciertas circunstancias, poder nosotros ir y sobre todo a las zonas donde están más alejadas del distrito, ¿no? Que son los caseríos. Una invitación muy cordial a toda la población adulta mayor de 80 años a acercarse con los debidos protocolos de seguridad. Estamos muy preocupados por este quehacer realmente de la salud que nos tiene a todos. Nosotros trabajando desde el año pasado. No olvidemos que luego de esta aplicación de la primera dosis, debemos seguir cuidándonos. Importantísimo tomar en cuenta estas recomendaciones, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir cuidándonos usando la mascarilla, la doble mascarilla, el protector facial y haciendo el aseo correspondiente de las manos. Vamos a cambiar el ángulo de la información. El Congreso de la República promulgó la ley que establece el bachillerato automático para los estudiantes egresados durante los años 2020 y 2021. Ahora los egresados que finalizaron sus estudios durante el 2020 y 2021 podrán obtener de forma automática el grado académico de bachiller, gracias a que el Congreso de la República decidió nuevamente ponerlo en vigencia. La Ley Universitaria 30.220 plantea la entrega de este beneficio a los estudiantes que hayan aprobado los estudios de pregrado en las escuelas profesionales de universidades públicas y privadas. Dicha ley exonera a los alumnos de los requisitos establecidos en el numeral 45.1 del artículo 45 de la ley universitaria, que requería además un trabajo de investigación y el conocimiento de un idioma extranjero. La norma fue refrendada por la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, en vista que el presidente de la República, Francisco Sagasti, no observó ni oficializó la ley en el plazo de 15 días luego de la aprobación en el Congreso. Bien, y por otro lado les contamos que en el norte peruano existe preocupación por el aumento de casos de dengue. La información es de nuestros colegas de TV Cosmos. Hace una semana, solo se registraban 2 casos de dengue en el distrito de Ciudad de Guadalupe, provincia de Pacasmayo. Uno en el sector El Molino y el otro en el sector Las Garzas. El segundo era un caso importado de Pacanguilla. Según la responsable del área de epidemiología, Rubí Fernández Claros, actualmente hay 18 casos, aumentando exponencialmente el vector del dengue. Tuvimos a fines del mes de marzo los primeros casos de dengue, ¿no? Los primeros casos fueron importados, ¿no?
nuestra vecina y hermana provincia de Chepén. De dengue tenemos alrededor de 18 casos. Tenemos ya aquí el COVID, un paciente con COVID y que le dé dengue, el desenlace puede ser fatal. Entonces la gente eso no entiende, la población eso no entiende y esa es la preocupación que nosotros tenemos. Fernández Claros mencionó que han solicitado el apoyo al Comando COVID para que apoye con su personal en la desinfección y fumigación de los puntos de mayor calor. Tenemos la poca colaboración de la población, la falta de compromiso por parte de las autoridades y nosotros como salud, con las limitaciones que tenemos, tratamos de abordar, ¿no?, lo que se puede. Llamo yo a la población, por favor, que participe, que deje, que entren a fumigar a los sectores afectados, ¿no?, que no cierren las puertas, no le niegue al personal que vaya que visite su casa, sea para la fumigación o para el control a la verificación de sus aguas, ¿no? Lo que preocupa a las autoridades de salud es que el vector está a solo una cuadra del mercado central de Guadalupe, poniendo en riesgo de contagio a los ciudadanos. Bien, vamos ahora a nuestro bloque internacional. Bien, y desde hoy aquellos australianos que pretendan regresar a su país desde la India podrían enfrentar una multa y una condena de 5 años de cárcel. Veamos. En uno de los momentos más críticos de la emergencia sanitaria a nivel mundial, Australia prohíbe el ingreso de ciudadanos que hayan permanecido en la India durante los últimos 14 días. Aquellos que intenten cruzar las fronteras de ambos países podrían enfrentar una condena de hasta 5 años de cárcel y una multa de $51,000, advirtió el gobierno del país oceánico. India superó el sábado los 400,000 casos diarios por primera vez, sumando así más de 19 millones y medio de positivos desde el inicio de la pandemia. Se trata de la cifra más alta hasta el momento en pleno pico de esta crisis, con lo que se mantiene como el cuarto país con más muertes en términos absolutos. Detrás están Estados Unidos, Brasil y México. Bien amigos, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en el canal 516 de Movistar TV, así como en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones, transmitiendo en vivo desde Facebook y por supuesto en los 22 canales aliados a nivel nacional. Es momento de despedirnos. Los dejamos con imágenes de Chucky Bambilla. Permiso.